Buenas noches. Vamos a concluir ya el día de hoy con esta última entrega en algo que hemos llamado una credibilidad desgastada. Y en realidad esto expresa una síntesis de lo que han sido los anteriores puntos. Una gestión de prevención fallida, respaldada únicamente por una cuestión y un armado y un constructo discursivo muy sobreactuado, que cuando tiene que enfrentarse con la realidad, golpea con una situación de elementos que se le ponen al frente y que difícilmente los puede administrar. Una crisis de la magnitud de la que vive el país, que es una crisis sanitaria, una crisis política profunda y una crisis económica en puerta, no es un momento, como lo hemos señalado en alguna anterior ocasión, no es un momento adecuado para que los políticos piensen que pueden solidificar su proyecto político. Una crisis solamente ofrece ese resultado cuando la gestión ha sido muy importante e incluso, posiblemente, habiendo logrado éxitos, esto no se convierte en un rédito electoral. La pérdida de autoridad, una autoridad que baja desde el gobierno y que va erosionando en su capacidad de lograr obediencia y de lograr la aceptación de la misma de parte de diferentes estamentos de la sociedad. Esto es crítico para un gobierno cuando sus medidas que intenta imponer a la sociedad en el convencimiento de que ese es el camino correcto, llamémosle así, son resistidas y son interpeladas o se hace caso omiso de las mismas. Esto ocurre con las formas de aislamiento que tenemos en el país, donde la gente camina, transcurre, sale muy por encima de las normas que ha establecido el gobierno. Y también un manejo deficiente porque raya lo inhumano en el trato que se le da a nuestros ciudadanos. El día de hoy, como hemos señalado en la anterior entrega, han llegado al país y eso nos pone contentos. Y horas después tenemos las primeras manifestaciones de la gente que está en ese campamento de Pisiga, donde se quejan de que hay hacinamiento, donde su equipaje no lo tienen consigo, sino está afuera a la intemperie, donde las condiciones de salubridad no son ideales. E insistimos en esto, podían haber sido localizados, ubicados en distintos hoteles de las ciudades donde tienen una mejor posibilidad de atención médica en caso de una emergencia. Eso lo hacen otros países. ¿Por qué no lo podemos hacer también nosotros? Todos estos elementos van erosionando, desgastando, evaporizando gradualmente la autoridad y la credibilidad fundamentalmente del gobierno de cara a la sociedad y en consecuencia esto significa que un conjunto importante de los bolivianos siente en su espacio más íntimo y en su momento de mayor soledad que el gobierno no los está protegiendo o no le garantiza la certeza de que en caso de tener un contagio pueda su salud estar debidamente asegurada. Y nos ha ocurrido, no es ya solamente una hipótesis, nos ha ocurrido. El país no está preparado debidamente. Las decisiones no son lo suficientemente acertadas en el manejo de la crisis. La improvisación es el factor dominante en cada una de las acciones que realiza el gobierno. Hay mucho voluntarismo de parte de un sinfín de gente y también de funcionarios que acompañan, pero no son ellos los que tienen una experiencia específica y un conocimiento puntual, diferenciado, que permita augurar éxito en lo que están haciendo. El voluntarismo es un elemento que ayuda, pero no es el elemento fundamental.
se necesita conocimiento. En ese sentido, desgasta la credibilidad de forma profunda cuando se le dice al país que estamos preparados para enfrentar una pandemia de la que no se ha medido la magnitud, y resulta que cuando nos encontramos con ella, somos uno de los países que tiene el índice porcentual más grande, más alto de letalidad o de defunciones. Desgasta la credibilidad de un gobierno cuando distintos funcionarios de gobierno, ministros, estamos hablando del nivel más alto, tienen un discurso diferente. Un ministro de salud que encuentra grandes posibilidades de enfrentar la crisis y cuando la crisis le llega señala que tiene una visión muy positiva y esperanzadora de lo que está ocurriendo, y una autoridad como por ejemplo el doctor Urenda en Santa Cruz que espera pronto un turbión de contagios. O cuando un ministro de salud va a contramarcha de lo que dice un ministro de la presidencia. O cuando la canciller expresa el deseo, en este caso de colaborar a los ciudadanos que estaban en Huara, y la presidenta toma una decisión en contrario para que 2 días después, presionado por los diferentes sectores de la sociedad que hemos pedido y hemos clamado y exigido que se atienda a nuestros ciudadanos, toma una decisión en contrario nuevamente. Desgasta decir que en este país, haciendo un ejercicio de contundencia, de autoridad, decir que en este país las fronteras quedan cerradas para que horas después, no semanas, horas después, ante una presión sectorial y corporativa del sector del transporte privado y de el sector empresarial vinculado a este canal de comunicación hacia las fronteras, se levante esta decisión y los pasos de frontera sean canales abiertos de tránsito permanente, contra lo que se señalaba en la rigidez de querer imponer fronteras cerradas. Desgasta que la metodología del aislamiento trate de ser una metodología impuesta, vertical y con carácter militar y judicial. Ya están sentenciados a cárcel las primeras personas que han violado el proceso de cuarentena y de aislamiento. Hay multas pecuniarias en otros países, pero este modelo de Estado policial represivo no es en absoluto lo que va a favorecer a la gestión de gobierno. Uno de los temas que más se está discutiendo en el mundo en estos momentos es que en el post-coronavirus vamos a tener estados de vigilancia, estados nacionales, que van a instrumentalizar la vigilancia, el control y la represión por causas nobles, de manera altamente peligrosa. Puedes vivir en democracia, dicen estos analistas, estos intelectuales, estos filósofos de la política. Puedes vivir en democracia, pero con un Estado que te vigila y te reprime. Y eso no es aceptable, porque es un retaseo, es una cortapisa a nuestra libertad. Desgasta profundamente para un gobierno que trata de vincular cada una de las acciones, y esta no es una mirada solamente desde el análisis político, sino es algo que usted puede observar en los diferentes materiales de comunicación que se van emitiendo por los canales de televisión nacional. Cada una de las acciones importantes
que pueden encontrarle sentido social está vinculada a una acción electoral. Y esto es algo que resta a la credibilidad gradualmente a la credibilidad de un gobierno. Pero es importante entonces señalar que en este margen de un Estado que va perdiendo autoridad, que va viendo erosionada su credibilidad, que se convierte en un elemento profundamente desgastado, que además es un proceso que tiene las características de algo que se va a acelerar. Es importante dejarle al gobierno algunas recomendaciones para que en el espacio de esta cuarentena, de este fin de semana, fundamentalmente la presidenta lo pueda meditar. Lo pueda meditar en lo más profundo de sus reflexiones y sin el grupo, sin el círculo rojo que la presiona con una visión y un interés electoralista y un objetivo político inmediato. Tiene que tener conciencia la señora Áñez que el problema del coronavirus, que esta crisis sanitaria está vinculada a una crisis política que no la ha logrado resolver y que la ha distorsionado con su candidatura, y que al frente tiene una crisis económica, que estos elementos negativamente articulados unos con otros, como ya están, le va a generar una crisis profunda donde sus perspectivas electorales van a ser menores. Tiene que entender también la señora Áñez, la presidenta del Estado boliviano, que insistir en esta candidatura, que el argumento final y con el cual se presentó ante los bolivianos fue decir y señalar que como no se había logrado articular un proceso o un mecanismo de unidad entre todos los sectores opositores al movimiento al socialismo, pues ella llegaba para realizar esto. Y no lo ha logrado porque ella disputa con el señor Carlos Mesa en mayor grado y en mucho menor grado con el señor Luis Fernando Camacho, disputa un espacio y la posibilidad de poder ternar en una segunda vuelta con el movimiento al socialismo. Entonces no concentra y no aglutina la unidad. Y en ese intento de estar ahí sin ser el eje articulador de una unidad para los sectores más conservadores de la población boliviana, está distrayendo esfuerzos en estas crisis. Vuelvo a señalarle, la crisis sanitaria está articulada ya y vinculada, estrecha, íntimamente y de forma negativa con la crisis política. Y están empezando a articularse estas dos con la crisis económica. Y esto para cualquier gobierno es absolutamente inmanejable. Un gobierno de las características del actual. Tiene que saber, en este espacio de reflexión que se debe la presidenta a ella misma, que los bolivianos aceptan la cuarentena y el aislamiento, con distintas dificultades y grados de acatamiento y de conciencia, pero la aceptan. Pero tiene que saber también que una cuarentena extendida a un territorio y a una población de forma igual no es sostenible en el tiempo. Tiene que ser una cuarentena por zonas territoriales, por poblaciones, bajo realidades económicas y culturales. Esas son las formas de poder aislar a un país. Hay zonas en exposición de contagio y hay otras con menos posibilidades. Entonces tiene que trabajar, como lo están haciendo otros países y como recomiendan expertos, en esta línea. Porque lo otro es difícil
de que pueda tener posibilidades de sostenerlo en el tiempo. La receta, y esto lo sabe la presidenta, la receta que sugiere la Organización Mundial de la Salud y el éxito que tienen países como Alemania, como Chile, está en que usted tiene aislamiento, pero adicionalmente pruebas, como repiten en la Organización Mundial de la Salud, para que pueda identificar las relaciones de contagio, las zonas, los lugares y las poblaciones expuestas. Entonces, necesita inmediatamente que sus colaboradores le solucionen el problema de los test rápidos y de los reactivos. Inmediatamente, sin publicidad, inmediatamente. Cuando lleguen al país los reactivos, usted no necesita hacer un spot de televisión. Ya están en el país, los bolivianos lo vamos a ver y nos vamos a sentir más seguros. Es importante que trabaje en un programa de compras junto con los sectores médicos, los mandiles blancos, los médicos, las enfermeras, un comité, más un comité científico de expertos que la asesoren, para que todos ellos puedan definir lo que se requiere y tenga un comité de compras rápido y sea muy clara en la información, muy transparente en la información que le brinda a los bolivianos. Ese es un camino adecuado. Lo están haciendo en otros países de esa manera y les está resultando. Es importante porque tienen los recursos, no somos un Estado mendigo, tenemos los recursos. Es importante que incorpore un elemento de tecnología, como son estas pulseras localizadoras, que se las compra en la China, que se las compra en Corea, y a partir de las cuales usted puede hacer un seguimiento puntual y específico a todas las personas que han ingresado en aislamiento para que se cerciore de que están cumpliendo este aislamiento. Es un concepto, además fundamental, de formación de uno, donde el control no tiene que estar ligado a la amenaza, a la represión, a la militarización y a la posibilidad de cárcel. No es un concepto represivo, es un concepto más humanitario a partir del cual usted puede lograr que la persona esté en su casa y tener una comunicación constante. Y cuando la persona apaga el teléfono para evitar contactos, es la policía, como sucede en estos países, es la policía la que visita y tiene una conversación con la persona. Esto es más humano, esto no reprime. No tiene que ser todo el tiempo la única solución, la cárcel. Y tiene usted que dar un paso en la evolución misma de su pensamiento, presidenta Áñez. Un paso fundamental en no creer que las soluciones de obediencia pasan únicamente por la amenaza represiva. Es muy malo este argumento que se ha utilizado desde muchos sectores del gobierno de que los bolivianos somos indisciplinados, los bolivianos no entendemos, de sectores que hablan que existen algunos salvajes en nuestra sociedad que no quieren obedecer y que nos exponen y nos ponen y nos dejan en posibilidad de contagio a todos. Esto no es así. No es esa la caracterización de la sociedad boliviana. Hay que avanzar y ver que posiblemente hay diferentes estadios en los niveles de conciencia, en los niveles culturales y también en los estamentos de educación y de formación de cada uno de los sectores. Pero ese es un proceso propio de un Estado y de la composición de nuestra sociedad. No tiene que ser la estigmatización de un sector social para que ante la posibilidad
de hacer una pregunta o de no acatar dócilmente algo, se le tenga que ir con toda la fuerza, y esto significa militares, policías, juicios y cárcel. No, los otros países están haciendo cosas diferentes. Y cuando ya una persona insiste en la desobediencia, insiste en vulnerar, etc., habrán ya caminos legales. Pero antes hay unas etapas importantes de respeto también a la persona. Es tan importante esto de respetar la integridad, la dignidad y la persona de cada uno de los bolivianos. Es tan importante esto que en momentos de crisis no nos lo podemos pasar por alto. Es importante también, como una sugerencia que llega de lo que hacen otros países, que se pueda trabajar en una segmentación rápida de los grupos poblacionales vinculados al tema del coronavirus. Y un primer grupo, grupos de contagiados, tenerlos localizados, tenerlos aislados, grupos de personas que son sospechosas de contagio o que se han hecho las pruebas y han dado negativo, también tenerlos aislados, bajo observación, bajo asistencia y en contacto permanente con ellos. Los grupos, un tercer segmento, expuestos a contagio, también lo propio, bajo observación, controlados, ubicados territorialmente. También los grupos que ignoran que estuvieron contagiados o que estuvieron expuestos a un contagio. Y los grupos de personas recuperadas. Esto se logra si se hace lo que señalábamos al principio, un aislamiento consciente, un aislamiento sectorizado, territorialmente y poblacionalmente, una población clasificada por grupos y test rápidos, muchos test, que es lo que está haciendo Chile. Y tienen éxito porque se detectan a las personas portadoras del virus en una etapa en la que todavía no tienen complicaciones respiratorias o complicaciones derivadas de sus enfermedades de base y no tienen que asistir a terapia intensiva. Y esto en un país como el nuestro, que tiene una baja cantidad de camas y de unidades de terapia intensiva, es absolutamente fundamental. Necesita usted, Presidenta, un sistema de comunicación transparente, fiable, donde sepamos los bolivianos todo lo que se relaciona con las compras, donde conozcamos los protocolos, donde sepamos los protocolos para los hospitales, para las ambulancias, para la terapia intensiva, para los fallecidos. Un sistema de información transparente que no sean los reportes que vienen del Ministerio de Salud, sino informativo hacia los bolivianos, no publicitario, no propagandístico electoral, sino de información transparente de cómo estamos nosotros enfrentando la crisis, dónde están los laboratorios, las pruebas, cómo puede una persona hacerse una prueba, si los laboratorios privados van a cobrar por estas. Conocer el rol del CEDES, su vinculación con los municipios, su vinculación con el gobierno. Necesitamos información transparente y necesitamos estrategias previas. Tenga usted una estrategia previa para el momento en el que vayamos a salir de la cuarentena. Que no sea ese día también todo un conflicto y una confusión para que de nuevo el argumento sea que los bolivianos somos desordenados. Tengamos una estrategia de salida de la cuarentena. Tengamos una estrategia para esto que se anuncia, que es la segunda ola de contagios. Tengamos una estrategia de contagios controlados. Tengamos una estrategia ahora clara de lo que los médicos en la Argentina y en Nueva York en este momento utilizan, que es la plasmaféresis.
los test rápidos y los sondeos serológicos para poder avanzar en contención de esta enfermedad. ¿Tiene usted los recursos económicos para esto? Los tiene. No hay que estar pensando solamente en el altruismo y en la solidaridad internacional. Usted, por encima de lo que nos llegue como donación, tiene los recursos económicos. Y finalmente, utilice las estructuras hoteleras para poder, como lo están haciendo otros países, para poder confeccionar estructuras de aislamiento para los bolivianos que están contagiados del coronavirus. Y lo último, su candidatura es innecesaria para el país. Se requiere que usted dosifique su liderazgo, que no lo tiene en este momento por las circunstancias en las que llega a la presidencia. Necesita tener un liderazgo fuerte, hoy no lo tiene. Necesita tener una legitimidad que se le otorguen los distintos sectores, instituciones de este país, sectores sociales, instituciones y sectores económicos. Hoy no lo tiene y necesita construirlo. Requiere usted, para poder avanzar, de un gran consenso nacional en las medidas que vaya a tomar con estas 3 crisis que se están encadenando negativamente y que van a pulverizar su gestión gubernamental. Necesita un consenso para salvar al país. Necesita un gobierno de unidad nacional para poder avanzar con esto y tener un plan y tener autoridad creíble y tener capacidad para trabajar en estos puntos que yo le he señalado y que son un aporte haciendo una visión de lo que otros países, trayendo, mejor dicho, una visión de lo que otros países han trabajado de forma exitosa. Usted necesita un gobierno de salvación por las crisis que vive el país, de unidad porque tiene un país desunido, fundamentalmente en lo político, y de reconciliación nacional, porque esta crisis, sí se sale de ella entre todos los bolivianos, pero con un liderazgo que los convoque. Usted está caminando sola y está caminando aislada, aunque no le parezca. Está aislada de los sectores médicos, está aislada de los médicos de base, está aislada de la Asamblea Legislativa, está aislada de sectores de bolivianos que viven en el extranjero y de bolivianos que se solidarizan con ellos y que ven una indiferencia inhumana en su accionar. Está aislada de los partidos políticos y de los líderes políticos, sean de su gusto o no, con quienes tiene que tener disidencias, por supuesto. Pero está aislada de los partidos políticos que le dan respaldo. Se va a empezar a aislar del contexto internacional. Porque en el contexto internacional, el argumento que se ha impuesto deja en entredicho la forma en la que usted accede a la presidencia. Está aislada de las autoridades subnacionales que empiezan a tomar medidas con una emergencia, con una autonomía producto de su emergencia. Y se está aislando de los bolivianos, que no sienten que los está representando, que está velando por su seguridad y fundamentalmente por su salud. Un gobierno aislado, presidente Áñez, es un gobierno sin posibilidades. Un gobierno aislado en estos momentos de crisis sanitaria y haciendo una relación con ello, es como un paciente con problemas respiratorios
al que han decidido quitarle el respirador mecánico. Entonces no tiene posibilidades. En estos minutos y horas de reflexión del fin de semana, en su soledad absoluta, piense también en esto que se le dice. Puede pasar a la historia de dos maneras y usted decidirá seguramente por cuál. Ha sido un gusto con todos ustedes. Ya vendremos durante la semana seguramente con algún otro material. Por ahora vamos a tomar una pequeña pausa. Que estén todos bien y quedarse en casa. Con todo el esfuerzo que esto significa, quedarse en casa con las medidas de protección. Vale la pena hacer el esfuerzo. Hasta pronto.